a compartirles mi escritorio para que ustedes puedan ver la hoja de Excel para ir viendo ciertos fundamentos teóricos y cómo los vamos a traslapar en la práctica. Bueno, pueden ver la hoja de Excel ahí. ¿Pueden visualizar la hoja de Excel? Sí, señor, ya podemos ver. Listo. Bueno, si ustedes revisaron, ojearon al menos el material que les envié, entonces se podrán dar cuenta de que esta es la pantalla que nos brinda Excel. Bueno, salvo en sus diferentes versiones, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con versiones? Versiones son las actualizaciones que tiene Excel. Entonces, hemos tenido Excel desde el Excel 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 y las actualizaciones que ya vienen en lo que es en el Excel 2020. Entonces, referente a lo que es la interfaz, que es como se conoce, ¿sí? Entonces, de pronto puede cambiar un poco, pero en lo que se refiere al manejo de las herramientas y de las hojas de Excel, es exactamente igual. Entonces, eso no ha cambiado. Entonces, es decir, que si de ustedes alguien tiene Excel 2010, otros tienen Excel 2007, 2003, otros están actualizados y tienen el 2019, 2020, ¿sí? Pueden utilizarlo, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque las herramientas, ¿sí? Se manejan de igual forma, ¿sí? Entonces, eso no ha cambiado. Entonces, por eso podemos trabajar con las diferentes versiones que nos ofrece Excel. Entonces, salvo algunas herramientas que de pronto sí cambian, digamos, su nombre o de pronto un poco la ubicación de donde hallarlas, pero relativamente es igual el manejo que se tiene. ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo a los documentos que les envié, ¿sí? Entonces aquí tenemos la hoja de Excel. Cada archivo que ustedes abren de Excel, lo que están abriendo ahí es un libro, lo pueden ver acá arriba en la parte superior de la hoja, libro 1 de Excel, ¿sí? Lo que se refiere a un libro contable, ¿sí? Muy similar a los que se manejan en físico, los que uno puede manejar un libro contable en físico. Entonces, eso es a lo que se está asimilando cuando utilizamos la herramienta de Excel. Entonces, la herramienta de Excel pues, nos trae consigo varias pestañas, archivo, como la que ven aquí, inicio, que es donde tenemos todas las aplicaciones o herramientas que sirven para aplicar formato al texto o a las celdas, las opciones de insertar, diferentes herramientas, ya sean gráficos, tablas, las famosas tablas dinámicas, configurar el diseño de la hoja para poder imprimir, ¿sí? Rastrear las fórmulas, ¿sí? Y aplicar datos como los famosos filtros o los filtros avanzados o herramientas de análisis como los escenarios, buscar objetivos, tablas de datos, crear subtotales, consolidar información, validar datos en las hojas de Excel, ¿sí? Revisar, ¿sí? Ciertas operaciones, textos que nos permite el Excel, como proteger las hojas, los libros, o proteger o compartir todo el libro, ¿sí? Entonces eso se refiere, por ejemplo, si nosotros queremos proteger un libro con contraseña, muy bien, podemos hacerlo desde esta opción. La pestaña vista, ¿sí? Si queremos mostrar ciertas herramientas o títulos, entonces, por ejemplo, podemos quitar las líneas de la hoja de Excel, miren que ya me aparece en blanco, ¿sí? O la forma de ver las diferentes posiciones que puede tener las hojas de Excel, ¿sí? Y una pestaña que de pronto, los que de pronto tienen abierto en este momento el programa,
una pestaña de desarrollador, que en su momento a usted no les aparece porque toca que activarla. Entonces, esta pestaña se activa cuando entremos a la parte ya de lo que es programar, ¿sí? Programar macros en Excel, programar formularios en Excel, crear y programar algunas aplicacioncitas en Excel, que es lo que alcanzamos a ver en toda esta competencia. Entonces, en su momento, pues, entonces ya activaremos esa pestaña desarrollador, o en algunas otras versiones de Excel no aparece como desarrollador, sino como programador, ¿sí? Pero eso lo veremos en su momento ya cuando estemos en la parte avanzada de la herramienta, que es llegar a programar macros. Bueno, entonces como estamos con lo básico, entonces nos centraremos en lo que es la pestaña de inicio, ¿sí? Que es donde está todo lo que ustedes ya conocen, si han manejado Word o PowerPoint o Excel, ¿sí? Que es para aplicarle formato al texto o formato a las celdas en este caso. Entonces, ¿a qué me refiero con formato? A todo lo que tiene que ver con tipo de fuente o de letra, tamaño, colores de fondo, alineaciones, combinar o ajustar celdas, aplicarles formatos de número, quitar o aumentar decimales, ¿sí? Insertar filas, columnas o celdas, eliminar formatos, aplicar funciones básicas, ¿sí? Entonces, todo esto lo que nos refiere al manejo básico de lo que tiene Excel. Bueno, entonces ya habíamos dicho que cada archivo de Excel se denomina un libro contable, digital, electrónico, como también se conoce. Entonces, cada libro de Excel, hoja 3, y ahí podemos crear más, ¿sí? De la versión 2013 hacia adelante, entonces solamente nos aparece la primera hoja, pero aquí tenemos el más para ir aumentando más hojas, si así lo deseamos. Y cada hoja de Excel se compone por una gran matriz. Entonces, todos estos cuadritos que ustedes ven aquí, que se denominan celdas, ¿sí? Todo esto matemáticamente se denomina una matriz, ¿sí? Matemáticamente. ¿Y una matriz de qué se compone? Se compone de columnas, que en este caso nos representan cada una de las letras que tenemos acá arriba. Mire, estas son las columnas, y las filas, que son los números que tenemos a la izquierda, ¿sí? Entonces, filas y columnas. Y cada celda está representada por una columna y una fila. Entonces, por ejemplo, si ponemos el cursor acá, tenemos una celda que está en la posición K, que es la columna, y la fila número 8, ¿sí? K8. ¿Dónde nos damos cuenta en dónde estamos ubicados? Entonces, acá tenemos un cuadrito, un cuadro combinado, mírenlo acá en la izquierda, arriba de la columna A. Entonces, este cuadro de nombres, como se denomina, es este cuadrito, este botoncito, ¿sí? Siempre les va a indicar en qué posición se encuentran ubicados, ¿sí? O en qué posición está el cursor. Entonces, el cursor es este cuadrito más repintadito que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, donde lo pongan, entonces observen que automáticamente ese cuadro de nombres va a cambiar, ¿sí? Entonces, recuerden, cuadro de nombres nos indica la posición de la celda, ¿sí? ¿Y quién nos muestra la posición? Pues el cursor, el puntero del mouse, ¿sí? Que es este cuadrito más repintado que está dentro de las celdas. ¿Listo? Entonces, eso por una parte. Entonces, las hojas de Excel se dividen en matrices, que está compuesta de columnas, filas y celdas, ¿sí? Cuando trabajamos nosotros con Excel, entonces recuerden esto, entonces siempre vamos a manejar posiciones de celda, ojo, posiciones, ¿sí? No vamos a utilizar números directamente, ¿sí? O valores,
o soluciones directamente. ¿Sí? Ya explico mediante un ejemplo. En Excel siempre vamos a manejar las posiciones de celdas, que también se denominan referencias. ¿Sí? Entonces, ustedes en Excel siempre van a estar manejando referencias de celda, ¿sí? Para poder determinar cuál es el cálculo de una fórmula, cuál es el cálculo de una función que ustedes creen o apliquen de las que ya trae incorporadas Excel. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa importante tiene la hoja de Excel? Esta barra importante, esta que tenemos aquí, miren, esta larga que ustedes ven acá, aquí, esta larga, esta es la barra de fórmulas. Aquí es donde ustedes pueden ver todas las funciones o fórmulas que ustedes van aplicando dependiendo de los ejercicios que estén practicando, ¿sí? Las funciones o fórmulas las podemos escribir, algunas funciones podemos encontrarlas aquí en el botoncito insertar función, el FX, ¿sí? Aquí podemos ubicar cuáles son las funciones que queremos ir utilizando, ¿sí? Pero la barra de fórmulas es la que nos indica cuál es la fórmula que hemos aplicado en cada celda, ¿sí? O cuál es el contenido que hemos escrito o diligenciado en cada una de las celdas, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver acá en la barra de fórmula. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, para que tengan en cuenta. Bueno, para trabajar referencias de celda, hay dos tipos de referencias de celdas que tiene Excel, ¿sí? Entonces, en Excel se manejan lo que son referencias relativas y lo que son referencias absolutas. Entonces, todo esto, lo que estoy diciendo, ya está en el material que les publiqué en el correo general que ustedes tienen del grupo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un repaso. Entonces, hay dos tipos de referencias. Una que es las referencias relativas y otras las que se denominan las referencias absolutas. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, vamos a verlas mediante un ejemplo. Entonces, miren los que les decía. Si yo tengo una celda de las que no tiene nada, la barra no me aparece nada. Pero si yo lo ubico en la que acabo de escribir, entonces ya me muestra el contenido de la celda. Entonces, lo mismo sucede con las fórmulas o con las funciones que utilicemos. Bueno, entonces, miren, tenemos tres columnas que son número 1, número 2 y una operación 1. Entonces, en número 1 vamos a digitar distintos valores, cualesquiera.
Pues miren, aquí escribí diferentes números, ya sea en entero o en decimal. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero que ustedes vean aquí? Observen que hay varios números que me han quedado a la derecha de la celda. ¿Sí? Los demás me han quedado a la izquierda de la celda. ¿Sí? Ahora, es muy importante saber cuál es el símbolo decimal que yo debo utilizar en mi hoja de Excel. ¿Sí? Es importante. ¿Por qué me refiero a esto? Porque dependiendo, ojo, dependiendo de la configuración que ustedes tengan de su equipo, ¿sí? De su equipo de cómputo, ¿sí? En unos, el punto decimal puede ser el punto, ¿sí? El punto como tal. En otros puede ser la coma. Ojo, eso es algo importante que ustedes deben de saber identificar cuando trabajan en Excel, ¿sí? ¿Cómo está su configuración regional del equipo? ¿Sí? ¿Y cuál es el punto decimal? Si el punto que deben usar es la coma o el punto como tal, ¿sí? Siempre son esas dos opciones. Ahora, ¿cómo sé? ¿Cómo sé si este es el número decimal o si es este de acá? Entonces, ¿cómo sé si el número decimal es el que me queda a la izquierda o el que me queda a la derecha? Entonces, si lo que yo escribo en una celda de Excel es un número, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Todos los números en Excel, ojo, todos los números, ya sean enteros o decimales, siempre deben quedar alineados hacia la derecha de la celda, ¿sí? Hacia la derecha, pero ojo, ¿no? Eh, a la derecha de su posición, de ustedes como usuario, ¿sí? No de la posición de la hoja, ¿no? Porque si no sería al contrario. Entonces, de su posición, de ustedes como usuarios, ¿sí? Entonces, los números decimales siempre deben de quedar a la derecha. Entonces, es decir, que los decimales que están bien escritos son todos estos que me quedaron a la derecha, entonces todos los que tienen decimal. Entonces, eso quiere decir que en mi equipo, ¿sí? La configuración regional me indica que el punto decimal para mí es la coma, ¿sí? Entonces, por eso todos mis decimales, miren, quedan a la derecha de la celda, ¿sí? Entonces, ¿qué más me quiere decir? Que el punto no es mi decimal. Entonces, por eso estos que puse acá con punto me quedaron a la izquierda. Entonces, eso lo que quiere decir que este número que está aquí, este y este, no son números. Entonces, para Excel son textos, ¿sí? Para Excel son textos. Así ustedes los vean ahí como un número, ¿sí? En realidad no lo es. Entonces, para Excel, esos números que quedan a la izquierda de su posición como usuario son textos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Si hacemos una operación, ¿sí? Sencilla de sumar estos dos números, ¿sí? De sumarlos, ¿sí? Entonces, si me da el resultado, es porque mis números están correctamente escritos. Si me aparece un error, es porque uno de los números, que es un decimal, no está bien escrito, es decir, que está intercambiado ya sea la coma por el punto o viceversa. ¿Sí? Pero recuerden siempre, todos los números quedan a la derecha de la celda, ¿sí? Teniendo en cuenta su posición como usuario. Bueno, les voy a ir mostrando varios errores que cometen los aprendices cuando de pronto los llaman a una entrevista y los ponen a hacer una prueba en Excel. Eso ocurre mucho, sobre todo con los de su área, banca o los tecnólogos en contabilidad en finanzas. Entonces, casi siempre los ponen a hacer pruebas de que sí saben manejar bien Excel, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí? Los hacen caer con preguntas muy sencillas, ¿sí? Entonces, les voy a ir indicando varios errores que han cometido
aprendices de otros técnicos que han estado acá en escena, ¿sí? ¿Con qué fin? Pues para que ustedes no los cometan. Entonces, muchas veces ustedes cometen pequeños errores, ¿sí? Ya sea por nerviosismo o porque se bloqueó, ¿sí? ¿Sí? Por la misma entrevista. Entonces, eso pasa, ¿sí? Eso pasa. Pero para que ustedes estén tranquilos, entonces siempre, por lo menos lo que nos dure la competencia, estén continuamente en práctica manejando todos estos conceptos para que no les vaya a pasar lo que les pasó a sus anteriores compañeros. Bueno, como ustedes saben, los que han manejado Excel, cuando uno va a crear una fórmula en Excel o va a utilizar una función de las que trae incorporada la herramienta, siempre debo empezar con el signo igual, ¿sí? Igual. Entonces, el igual le indica a Excel que se va a aplicar ya sea una función o se va a establecer una fórmula, ¿sí? Una fórmula. Pero veamos, si yo les indico a ustedes, realícenme en esta operación. Operación 1 es igual a número 1 con número 2. Ojo al primer error que cometen los aprendices, ¿sí? Recuerden la fórmula que deben aplicar. Operación 1 es igual a número 1 más número 2. ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho los aprendices? Entonces, me han hecho esto. ¿Sí? Hacen eso. ¿Qué es lo que están haciendo ahí los aprendices? ¿Qué error están cometiendo? Están interpretando la fórmula literalmente como se las estoy poniendo, ¿sí? No están teniendo en cuenta los números que tienen en Excel ni las referencias de celda. Entonces, como les digo, hagan operación 1 igual a número 1 más número 2, pues lo toman literal y lo hacen tal cual como les interpreto la fórmula, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, eso les da un error. ¿Sí? Porque yo no puedo sumar dos textos como tal. Entonces, ojo a este error, aunque parezca, ¿cuál es la palabra que una vez utilicé? Tonto, digamos, ¿sí? Un error tonto, pero miren que se comete, ¿sí? Interpretar las fórmulas tal cual como uno se las pone. No, eso no lo deben hacer. ¿Listo? Entonces, este es uno de los errores que ustedes desde hoy ya no pueden cometer. Listo. ¿Cuál es otro error que en el que caen los aprendices? La misma fórmula, operación 1 es igual a número 1 más número 2. Entonces, ¿qué hacen? Hacen esto. Aquí está número 1 más, aquí está número 2. Entonces, observen que obtienen. Obtienen un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí están utilizando posiciones de celda, pero no están utilizando las posiciones correctas. Entonces, aquí también están cometiendo el error anterior. Están interpretando la fórmula literalmente como uno se las presenta. ¿Sí? Operación 1 es igual a número 1 más número 2. Entonces, escogen las posiciones de Excel, pero donde están los dos textos. Entonces, ojo con ese error. Tampoco se debe de cometer ese error. ¿Listo? Entonces, ya vamos. Dos errores perdón, con los cuales no se debe cometer. Tercer error. Operación 1 es igual a número 1 más número 2. Entonces, ¿qué me hacen aquí? Listo. Número 1, que es 12, más número 1, que es 3.4. Entonces, miren lo que aparece. Un error de escritura en la fórmula, ¿sí? Y hemos intentado corregirlo. ¿Listo? Entonces, si desea aceptar la corrección, entonces es una corrección que Excel les brinda, ¿sí? Lo que les está indicando ahí es que en vez de ese 3.4, Excel lo va a tomar como 34. Si ustedes aceptan la corrección, digamos así, entonces mire que ya me hace el cálculo, pero teniendo en cuenta que no está sumando 3.4, sino 34, ¿sí? Y está mal,
¿sí? Empezando porque este número que está aquí no es correcto, está mal escrito, ¿sí? Porque en realidad no es 3.4, sino 3,4, que para mi equipo es el valor decimal. Entonces, observen, ¿sí? 3.4. Ahora, si lo tuviéramos bien, entonces aquí sería 12 más 4, sino 12 más 3,4. ¿Sí? Entonces, miren lo que obtenemos. ¿Sí? Estaría bien esa solución para el desarrollo de la fórmula operación 1 igual a número 1 más número 2. No. A pesar de que sí me da el resultado, ustedes se pueden dar cuenta, si yo sumo estos dos, pues me da el valor, ¿sí? Pero está mal, ya les digo por qué. Entonces vamos a corregir los otros decimales para que me den los resultados correctos. Entonces ustedes ya saben cómo deben de interpretar los decimales desde ahora en las celdas de Excel. Bueno, ya los tenemos todos los números corregidos. Entonces, si yo coloco directamente el número que tengo aquí más el número que tengo acá, pues lógicamente para la primer fórmula, para esta que tenemos aquí de operación 1, es correcta. Pero ¿qué pasa si yo copio la fórmula hacia abajo? ¿Sí? O hago autorrelleno. Entonces, ¿qué es copiar la fórmula hacia abajo o autorrelleno? Copiarla a las demás celdas, miren. Entonces, el puntero del mouse en Excel siempre tiene un cuadrito acá a la derecha, un puntico, ¿sí? A veces aparece en blanco, dependiendo de la versión de Excel, o negrito. Entonces, a mí me aparece así verdecito, ¿sí? Pero todas las versiones tienen ese puntico en el mismo lado, en la posición inferior derecha, tal cual como está aquí, miren. Miren que el puntero, si no lo tengo sobre una celda definida, ¿sí? Me aparece en esta cruz blanquita, mírenla aquí, esta cruz blanquita. Si yo la acerco al puntico donde está el puntero de Excel, miren que esa cruz blanquita me pasa a una negrita, ¿sí? Si yo lo acerco a ese puntico, miren, ahí cambia. Entonces, cuando la cruz cambia, entonces yo ya puedo hacer autorrelleno o copiar la fórmula hacia las demás celdas o bajar la fórmula, como decimos acá en la parte de ingeniería, ¿sí? Baje la fórmula, entonces baje la fórmula es copiarla hacia abajo. Entonces la arrastramos, observen, y miren que automáticamente tenemos los resultados. Pero ojo, ¿sí? Como la fórmula está mal configurada, entonces siempre nos va a dar el mismo valor de la primera. Entonces, por eso está mal, ¿sí? Por eso es errónea esta fórmula que hemos interpretado aquí. ¿Por qué? Porque los valores constantes, tal cual como lo hemos definido acá en la suma, ¿sí? Siempre va a ser el mismo. Entonces, observen que tenemos el mismo valor, ¿sí? Profe, Dime, profe, es que yo lo estaba haciendo y hice así como usted y no me dio el mismo valor. ¿cuál? Pues así como usted dijo que le dio 15.4 y le dio 15.4 todos los restantes y Aquí, yo lo así, hice así a como ver, usted está haciendo y no me dio el mismo valor. así igual, 12 más 3,4. ¿Ese? No, con las celdas. ¿Cuál? ¿Este que hicimos acá, todo número? No, o sea, igual escogí la celda B3 más la celda C3. Ah, no, ahí está bien. Es que todavía no hemos llegado a esa partecita. Estamos en los errores. Ah, ya. Estamos observando los errores. ¿Sí? Ya te entendí. Listo. Ya vamos a llegar allá. Entonces, miren los 3 errores que comúnmente interpretan los aprendices cuando están en unas pruebas o en algunas prácticas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, la forma correcta de escribir la fórmula es precisamente dándole las posiciones de celda correctas, donde están los valores, no los números, ¿sí? No los números, porque ya vieron qué pasa
en los 3 errores que les mostré anteriormente. Entonces, la forma correcta sería B3, que es donde está el 12, B3. Yo lo puedo escribir, B3, como tal, no importa si está mayúscula o minúscula, o seleccionar donde está el número en la posición. Y automáticamente miren que Excel me pone la posición correcta de donde está el valor que yo quiero poner en la fórmula. Más el otro valor, ¿sí? Que es donde está el 3,4. Y ahí ya tenemos la fórmula correcta. Entonces, operación 1 aquí es igual a número 1, pero número 1, ¿quién es en realidad acá en la celda? B3, más número 2, pero ¿quién es el número 2 acá en la celda? 3,4. ¿Y 3,4 qué posición tiene? C3, que es lo que tenemos aquí en la formulita. ¿Sí? Si damos Enter, ya tenemos el valor de la operación. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, ciérrelo. ¿Listo? Entonces, miren la fórmula correcta. Entonces, cuando interpretamos la fórmula, acá en la celda me aparece el resultado de la suma de estos dos valores. ¿Sí? Pero si queremos ver la fórmula, miren lo que les decía, acá en la barra de fórmulas me aparece la fórmula que se digitó o se interpretó en esta celda. Entonces, aquí tenemos el resultado. Si queremos ver qué fórmula se aplicó, la vemos acá en la barra de fórmulas. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos ir leyendo cada una de las operaciones que vamos realizando en cada una de las celdas, ¿sí? En la barra de fórmulas. Ahora sí, puedo copiar, bajar, arrastrar, como quieran llamarlo, ¿sí? La fórmula a las demás celdas. Miren que ahora sí ya obtenemos los resultados correctos, ¿sí? Y si ustedes miran, por ejemplo, nos ubicamos en la celda de una posición más abajo, observen la barra de fórmulas, miren que automáticamente Excel varió la posición, ya puso B4 más E4. Si voy bajando, entonces miren que van las posiciones de las celdas van cambiando de acuerdo a los números que tenemos en las columnas que hacen parte de la fórmula. Ojo, ¿sí? Entonces, miren. Entonces, si yo bajo rapidito, entonces miren la barra de fórmulas que automáticamente las posiciones van cambiando. Entonces, eso es lo que Excel nos ahorra, ¿no? Entonces, si hacemos bien la primer fórmula, ¿sí? Entonces, muy bien podemos copiarla a las demás celdas, ¿sí? Entonces miren si por ejemplo ustedes tuvieran que hacer cálculo de 1000 registros, ¿sí? Entonces con solo hacer la primerita, ya las 999, entonces simplemente ustedes arrastran la fórmula hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Ahora, como les decía, cuando ustedes bajan la fórmula, automáticamente las posiciones de celda cambian. Eso es lo que se denomina una referencia relativa. Ojo, ¿qué es una referencia relativa? Cuando las posiciones de la celda cambian, varían automáticamente su posición, que es lo que acabamos de hacer aquí con esta fórmula. Creamos la primera, copiamos la fórmula hacia abajo y automáticamente Excel varió las posiciones de los números siguientes para hacer el cálculo de las otras celdas, ¿sí? Entonces, eso es una referencia relativa. Repito, referencia relativa, cuando las posiciones de las celdas cambian automáticamente, ya sea si las uso en una fórmula, tal cual como en este ejemplo que acabamos de hacer, o cuando utilizo una función, ¿sí? Entonces, en esos dos casos, podemos utilizar referencias relativas como absolutas. ¿Listo? Entonces, aquí el caso de una referencia relativa. Entonces, veamos cuándo es el caso cuando obtenemos una referencia absoluta. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí porcentaje, una nueva columna, y aquí pongo, por decir algo,
3,5%, por decir algo. 3,5 automáticamente él me pone un decimal de más. Se lo puedo quitar con uno de estos botoncitos. Entonces, este aumenta decimales, este quita. Entonces, si yo le quiero quitar un decimal, entonces simplemente le doy clic en este botoncito y miren que ya me lo quita, ¿sí? O por decir algo, si ustedes quieren poner 4,0, si estamos trabajando notas, entonces miren que Excel no me pone el 0 como decimal, tengo que aumentárselo, ¿sí? Entonces, de esa forma funcionan estos dos botoncitos de aquí. Aumenta y quita decimales. Bueno, sigamos acá. Entonces, tenemos una nueva columna de porcentaje. Vamos a crear una nueva fórmula en otra columna que se va a llamar operación 2. ¿Qué vamos a hacer como fórmula en esta operación 2? Entonces, ¿a qué va a ser igual operación 2? Entonces, la fórmula para aplicar es operación 2 va a ser igual a operación 1 por porcentaje. Ojo, esa es la fórmula. Operación 1, que es esta columna de aquí, por porcentaje, que es estos valores que están aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Entonces, igual operación 1, que es el valor que tenemos aquí, de 3, por el porcentaje que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ahí quedó interpretada la fórmula. ¿Sí? Operación 2 igual a operación 1 por el porcentaje. Damos Enter y obtenemos el valor, ¿sí?, de mi porcentaje. Ahora, si yo quiero copiarlo a las demás celdas, entonces la arrastro. ¿Pero qué pasó? Me da el primero, pero no me da los demás valores. ¿Por qué pasa eso? Porque ustedes recuerden que cuando copiamos una fórmula, las posiciones de las celdas varían automáticamente, que es lo que están haciendo aquí, ¿sí? Y como en estas posiciones de estas celdas no hay nada, entonces lo que está haciendo es cada uno de estos números lo está multiplicando por nada que hay aquí. Entonces eso me da 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Será que habría que ponerle a cada una 3,5 para que me vayan dando los valores? Miren que ahí ya me dio. Miren que ahí ya me dio. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen una fórmula de esas y se la van a aplicar a una columna que tiene 5,000 registros? ¿Será que van a escribir 5,000 veces el porcentaje? No. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace para que me quede bien la fórmula? Para que al yo copiarla a las demás celdas, automáticamente me muestre el valor de cada una de estas posiciones multiplicada por una única posición. Entonces, eso es lo que nos denominamos nosotros una referencia absoluta. Entonces, ya veremos por qué. Entonces, para que una celda, ojo, para que una celda no cambie su posición, ¿qué debemos anteponerle? En la fórmula, o sea, acá. ¿Sí? Entonces, para que una celda no cambie su posición al copiarla a las demás celdas, debemos anteponerle el signo pesos. ¿Sí? Ojo ahí. Cuando ustedes quieran que una celda o un rango de celdas, ¿sí?, no cambie su posición, es decir, que siempre la mantenga fija, ustedes deben interponerle el signo pesos. Entonces, ¿cómo le interponemos el signo pesos? Entonces, sencillo. Entonces, nos ubicamos donde está la fórmula. Vamos acá. Entonces, E3 es la que necesito que no cambie su posición. Entonces, me ubico ahí, miren. Miren ahí en donde quedó titilando la barrita del puntero. ¿Sí? Me ubico en medio de la letra E y el número 3. ¿Sí? Dependiendo de la posición que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, se ubican y simplemente pulsan la tecla de su teclado, la tecla F4. Miren que automáticamente asigna el signo pesos. ¿Sí? Repito. Entonces, se ubican
en la posición de la celda, o sea, en la mitad de la posición de la celda, y pulsan la tecla F4 y automáticamente asigna el signo pesos. ¿Sí? Y ahora sí le damos Enter. Y copiamos la fórmula a las demás celdas. Entonces, observen que ahora sí me puso los valores correctos. ¿Listo? Entonces, ahora miren una cosa. Voy a ir bajando rápidamente el cursor a las demás celdas, pero ustedes observen arriba acá, ustedes observen acá en la barra de fórmulas y observen que esa posición que tiene pesos 3 nunca cambia. ¿Sí? Miren que ahí estoy bajando y miren que esa posición está quietica. ¿Sí? Siempre es E3, mírenla. ¿Sí? Siempre es E3. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos una referencia absoluta. ¿Sí? Entonces, una referencia absoluta es cuando la posición de una celda no cambia, no varía su posición, siempre es la misma, siempre es constante, siempre permanece fija. Esa es una posición absoluta, una referencia absoluta. Entonces, repito nuevamente, referencia relativa cuando la posición de la celda cambia automáticamente su valor, su posición. Referencia absoluta cuando la posición de la celda no cambia su posición. Permanece quieta, constante. ¿Listo? Entonces, así ustedes se dan cuenta que no siempre, ojo, no siempre ustedes llegan, hacen la fórmula y copian hacia abajo. ¿Sí? Siempre ustedes deben de tener en cuenta en las fórmulas más que todo o en la aplicación de funciones cuándo tienen que aplicar una referencia relativa y cuándo tienen que aplicar una referencia absoluta. Entonces miren que ya vimos los dos casos, ¿sí? Sobre todo cuando uno aplica una referencia absoluta es cuando va a multiplicar, sumar o restar o dividir cualquier columna de números, como es este caso, por una única celda. En esos casos uno siempre utiliza una referencia absoluta, ¿sí? Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí los valores de las columnas contiguas, es decir, junticas, entonces en ese caso sí puedo copiar hacia abajo y ya obtengo los valores y eso es lo que se denomina una referencia relativa, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esos dos tipos de referencias, ¿sí? Esos dos tipos de referencia. Y si miran aquí, miren que el E3 está quietico, pero la D sí va cambiando, ¿sí la ven? Miren, la D es la única que cambia aquí. Entonces, en ese caso, en esta posición, aquí tenemos tanto una referencia relativa como una referencia absoluta, ¿sí? Y cuando tenemos los dos tipos de referencias en la misma celda, es lo que denominamos una referencia mixta, ¿sí? Cuando tenemos los dos tipos de referencia, se determina que es una referencia mixta, ¿sí? Cuando existen los dos tipos a la vez. ¿Listo? Entonces, ya sabemos o ya saben cuando tenemos una referencia relativa y cuando tenemos una referencia absoluta. ¿Y qué es lo que toca que ponerle a la posición de la celda para que sea absoluta? Entonces ya saben que es el signo de pesos. Bueno, sigamos con los ejemplos. Por decir algo, voy a escribirla, no, escribámosla acá arriba para que usted la vea. Si yo les pongo que apliquen esta fórmula. No, perdón, no, así no.
Hagámosla más interesante. Así. Si tenemos esta fórmula, operación 3, que es la nueva columna, va a ser igual a número 1 menos operación 2 más número 2 por porcentaje sobre operación 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpretamos esa fórmula? ¿Sí? Cuando en una fórmula utilizamos varios operadores matemáticos, como es el caso, ¿sí? Entonces, en ese caso nosotros tenemos que separar las operaciones. O cuando hay más de un operador matemático en una misma fórmula, entonces siempre debo separar las operaciones, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, vamos a interpretar esta fórmula tal cual como me aparece aquí, sin paréntesis, sin dividir las operaciones entre paréntesis. Entonces, operación 3 aquí es igual a número 1, que es este, menos operación 2, que es este, más número 2, que es este, por porcentaje, que es este, pero recuerden que es absoluto, entonces lleva pesos, dividido entre nuevamente operación 2. ¿Sí? Entonces miren cómo queda la interpretación de esta forma. ¿Listo? Sin paréntesis. Entonces damos enter y miren lo que obtenemos. Bajamos la operación. Entonces, ahí estaría bien ese cálculo que me está dando el resultado de esa operación. ¿Ustedes qué creen? ¿Es correcto ese resultado? Bueno. Hay una, digamos, en matemática, estoy hablando de matemática de primaria, ¿sí? Para que se enfoquen, ¿sí? Hay un tema que se llama ley de los signos, ¿sí? ¿Qué es la ley de los signos? La ley de los signos me dice que hay un operador que se ejecuta primero, ¿sí? Hay un operador que se ejecuta primero, entonces se rige por la incidencia del operador matemático, ¿sí? Entonces, si hablamos de esa ley, entonces esa ley me indica que la multiplicación es la operación que ejecuta primero en una fórmula. Segundo, la división. La división es el segundo operador que se ejecuta. El tercero es la suma. Y por último, se ejecuta la resta. Entonces, si tenemos una fórmula como estas que tenemos acá, entonces, ¿cuál es la operación? Dime. Profe, una pregunta, qué pena, Diga. no sé si estoy equivocada. Es que
yo tenía entendido que las operaciones primero era pues la multiplicación, la división, la resta y por último se hacen las sumas, porque cuando uno lo hace en una calculadora, siempre la calculadora lo toma de esa manera. Por último, siempre, siempre, siempre son las sumas. Pues así me enseñaron a mí en el colegio, no sé. Bueno, bueno, entonces, por lo que sé de la ley, entonces siempre lo que se ejecuta es la operación suma y luego la resta. Entonces, ahora, cuando estamos acá utilizando en Excel, ¿sí? Y cuando estamos haciendo o utilizando fórmulas o valores contables, entonces muchas veces me dan como valor negativo. Entonces, en términos contables, un valor negativo me indican que estamos obteniendo pérdidas, ¿sí? Entonces, en ese caso, acá en Excel, lo que hacemos es tomar la fórmula con un valor absoluto para que ese valor negativo no se tome como un valor negativo, sino como un valor positivo, pero igualmente va a ir restando. Entonces, eso es prácticamente la interpretación que podrían haberte dado. Sí, claro, entonces, si llegamos a ese caso, entonces sí sería primero la resta antes que la suma. ¿Listo? Sí, pero si hablamos en términos matemáticos sin utilizar ninguna operación, pues eso es lo primero que se ejecuta, la suma y la resta. Ya si vamos a utilizar operaciones ya contables, donde vamos a tener un análisis financiero, entonces vamos a tener un valor invertido de la posición de los signos. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Listo, profe. Qué pena, es que no había activado el micrófono. Listo, profe. Ya entendí. Ok. Bueno, listo. Entonces, si seguimos este orden, aquí la operación que se tiene primero, ¿cuál sería? ¿Sí? Entonces, si la dejamos en tal cual como la tenemos aquí, entonces lo primero que haría Excel no es ejecutar esta operación que tenemos aquí. Número uno menos número dos. No. Entonces, ¿qué haría? Salta acá. Entonces, saltaría acá. Luego, ¿a dónde pasaría? Pasaría acá. Luego, ¿a dónde se devuelve? Se devuelve acá. Y por último, haría la resta. Entonces, miren todo lo que hace internamente, que al ojo humano no es palpable, ¿sí? Porque nosotros no vemos los cálculos que hace internamente, ya sea de nuestro equipo o si los hace una calculadora. ¿Listo? Entonces, lo único que nosotros vemos es el resultado, pero internamente eso es lo que haría la celda Excel, en este caso para ejecutar ese cálculo de esa fórmula. Entonces, hace primero la multiplicación, luego la divide, la suma, y por último hace la resta, ¿sí? Que es lo que implica la ley de los signos, ¿sí? Pero ahora, si nosotros queremos separar las operaciones, ¿sí? Separar las operaciones mediante paréntesis, ¿sí? Podemos hacer que la operación que nosotros queramos que se ejecute primero se realice, ¿sí? Se realice. Entonces, en ese caso, entonces debemos nosotros siempre saber dónde ponemos los paréntesis para saber cuál es la fórmula o cuál es la operación, más que todo en este caso, que queremos que se ejecute primero que todo. Entonces, si yo pongo aquí un paréntesis, ¿sí? De la resta, y si la dejamos ahí, pues en ese caso, lo primero que ejecuta la fórmula, la celda, es precisamente la operación de la resta, ¿sí? ¿Por qué? Porque los paréntesis rigen, ¿sí? Rigen primero que los operadores matemáticos, ¿sí? Entonces, cuando él encuentra un paréntesis, ¿sí? Ahí se ingresa y ejecuta lo que está dentro de él. Entonces, como en este caso. Entonces, llega a operación, ejecuta la resta, pero de ahí para allá, entonces vuelve la ley de los signos. Entonces, ¿qué hace? Hace la multiplicación, ¿sí? Haría la resta y por último haría la suma. Ahora, entonces, ¿qué pasaría si yo hago esto?
Si yo hago eso, ¿qué operación se ejecuta primero? ¿Quién me puede decir qué operación se ejecuta primero? De la de los que están en los dos paréntesis. La de la multiplicación. Acuérdense que rige lo que está en el paréntesis. Entonces, ¿cuál se ejecuta primero? La porcentaje o la operación 2. ¿Cuál? Porque es que las dos tienen operación 2. ¿Cuál se ejecuta primero? La resta. Pues 3,5 No, dividido. acá. No, acá, miren acá arriba en la fórmula, acá. ¿Cuál se ejecuta primero? ¿Esta o esta? Esa. Esa. ¿Esa cuál? ¿La división? Sí, la división. Exacto. Por ley de los signos, ¿sí? Si ustedes separan las operaciones, ya sean por paréntesis, si hay varias, entonces vuelve y juega la ley de los signos. Entonces, tenemos separadas dos operaciones, ¿sí? Pero más rige la división que la resta. Entonces, salta acá, ¿sí? Salta acá, se devuelve a hacer la resta, se regresa a multiplicar y por último pasaría a dividir. Y si yo hago esto, ¿qué se ejecuta primero? Ahí se ejecutaría primero la resta y después la suma. Y por último la división y por último la multiplicación, ¿cierto? Exacto. Pero ¿por qué entraría primero a ejecutar la resta? Hay una Porque razón. está sobre un paréntesis que está dentro de otros paréntesis. Exacto. ¿Sí? Entonces, recuerden, matemáticamente, ¿sí? Primero se ejecuta los paréntesis que están más internos. ¿Sí? Entonces, como en este caso, tenemos dos, entonces primero se ejecuta el que está más interno del otro, que es este. Luego va saliendo y ejecuta la suma, luego encuentra otro paréntesis, ejecuta la división y por último ya nos haría la multiplicación, ¿listo? Entonces, de esa forma, miren, de esa forma es que expresa, interpreta los operadores Excel, ¿sí? En ese orden, ¿listo? Entonces, vamos a colocar otra columna de operación 4 y vamos a colocar esa misma fórmula, ¿sí? Pero con los paréntesis que utilizamos acá. Entonces, eso sería operación, esta sería 4, sería igual, dos paréntesis, número 1, menos operación 2, cierro paréntesis, más número 2, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, porcentaje, pero porcentaje lleva absoluto, dividido entre operación 2. Listo. Entonces ahí me quedaría interpretada la fórmula ya con los paréntesis. Entonces miren que lo que obtengo es completamente diferente, ¿sí? Es completamente diferente a lo que obtuve con la fórmula si no tuviera los paréntesis. Ahora, ¿por qué me da 0,965 en todas? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón para que dé eso igual?
Eh, pues creo que porque no fijamos la que tiene el porcentaje de 3,5. Sí, mira, ahí está fijada. Sí, está. Ahí está fijadita, mírenla. Está fija. Entonces, ¿por qué? Porque algo está mal, pero no sé, profe. Pues obvio que algo está mal. A ver, ¿qué pasa si le ponemos más decimales? Ah, Nada. Le quitamos. Nada. Hay algo que está mal, ¿no se han dado cuenta? hay que fijar una, pero no sé cuál. O sea, hay que ponerle el signo pesos a alguna de ellas, pero no, estoy tratando de averiguar a cuál. No, es que la que tiene que llevar signo peso ya la tenemos, que es esta posición. Mira, ya está. Fija, mira, ahí ya tiene signo O peso. sea, profe, que esa es la única que debe tener el signo pesos. Sí, porque es la única celda que está sola, miren, la de porcentaje. ¿Sí? Entonces, cuando las celdas están solas y van dentro de una fórmula, acuérdense, siempre debe estar en una posición fija. ¿Listo? Entonces, la única es E3, que es la única que utilizamos y está aquí. Ahora, ¿cuál es el problema del error de que nos dé todas igual? Me Porque no rindo. hay las casillas del porcentaje de ahí hacia abajo. ¿Cómo? Porque las casillas del porcentaje están vacías. No, no porque ya fijamos la celda de porcentaje, ya está fija. Entonces, por eso no, si no me diera las demás cero. Es en la fórmula, ojo, es en la fórmula. Y es precisamente en ese pedacito donde está el porcentaje fijo. Ahí es el error. Pero, ¿cuál es? Ah, tiene dos signos de pesos. No. Esos van. No, Cuando, profe, usted- mire que cuando ustedes fijan la celda, él pone los dos signos pesos, tanto antes de la celda como en medio de la posición de la columna. ay, qué ¿Ninguno? extraño, ¿Ninguno? ¿por qué ¿Ninguno sabe será? por qué? No, profe, la verdad estoy intentando, pero no me da, no sé por qué. Sencillo, muchachos, miren. Ustedes no pueden dividir un porcentaje por un valor, ¿ya? No podemos hacer esa operación. Cualquier porcentaje no lo podemos dividir sobre un valor, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ese porcentaje, multiplicarlo por algo, siempre, ¿sí? Entonces, es por eso que siempre me da el mismo valor, ¿sí? Por esta operación que tenemos aquí en este paréntesis. Ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cogiendo un porcentaje, que es este 3,5, y lo estamos dividiendo por otro valor, ¿sí? Eso no tiene consistencia, no podemos hacer eso matemáticamente. Entonces, un porcentaje no podemos dividirlo, ¿sí? A no ser, que la celda por la que la estoy dividiendo también sea otro porcentaje, ¿ya? Pero un porcentaje por un valor de otra celda, ya sea entero o decimal, no podemos hacer ese tipo de divisiones, ¿ya? Entonces, recuerden, los porcentajes podemos desmultiplicarlos o podemos hacer operaciones con los porcentajes, pero siempre y cuando todos los demás datos también sean de tipo porcentaje, ¿ya? Entonces no podemos hacer esto. O sea que esta fórmula tal cual la tenemos aquí no podemos hacerla matemáticamente porque no me está dando un valor como tal, ¿ya? Entonces ese era el error que Instru- tenemos ahí. Sí, dime. Instructor, una pregunta. Digamos, en esa operación tenemos que un porcentaje se divide por un valor. Ajá. ¿Qué pasaría si fuera al contrario? O sea, si fuera un valor dividido por un porcentaje, ¿se podría hacer ahí? A ver, veámoslo. Cambiemos la organización.
ya tenemos el valor arriba, Ajá, y pongamos dividido entre el porcentaje. el porcentaje. Ahora sí. O sea que sí se puede dividir por porcentajes, pero no se puede dividir porcentajes por número. Exacto. Sí, o sea, el porcentaje no lo podemos dividir por un número cualquiera, ¿sí? Más bien podemos el número dividirlo entre el porcentaje. ¿Listo? Listo. Eso sí podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí era más que todo de orden de la fórmula. ¿Listo? Miren, aquí ya estamos dando cuenta de otras cositas importantes que hay que tener en cuenta cuando estemos utilizando fórmulas. ¿Sí? Entonces, lo esencial de Excel es saber interpretar fórmulas, que es lo que hemos estado viendo en toda esta sección, ¿sí? Ya saben, ya les mostré los errores que han cometido sus compañeros y que lloriqueando me han traído acá a ver cómo era que había que darles solución a esos pequeños impases. Entonces, miren, para que ustedes no cometan todo ese tipo de errores, entonces por eso es que siempre me gusta mostrárselo a todos los aprendices cuando iniciamos la transversal de sistemas, sea más que todo en la parte del manejo del Excel. Listo, entonces miren que ya nos dimos cuenta de otro rosito adicional que gracias a Dios lo ubicamos aquí en clase y no allá en la práctica, que es donde ya ustedes pueden salir perjudicados con estos tipos de errores si no nos damos cuenta acá cuando estamos acá en las prácticas. ¿Okay? Bueno, ya es. Lo otro básico que podemos utilizar de Excel es utilizar las funciones básicas que tenemos de Excel. ¿Cuáles son las funciones básicas de Excel? Suma o autosuma, máximo, mínimo, promedio y otras operaciones que podemos realizar. Pero en básicas, suma, máximo, mínimo y promedio, ¿sí? Algunos casos se utiliza la moda y otras funciones. Esas funciones, ¿dónde las encontramos? Acá, miren. ¿Sí? Acá en el botón autosuma. Aunque nosotros podemos digitar directamente la función en las celdas sin necesidad de tener que ir acá a utilizar el botón. Miren, las que les decía. Suma, promedio, contar números, máximos, mínimos, ¿sí? Estas son establecidas como las funciones básicas que tiene Excel para aplicar. ¿Y cómo las aplicamos? Entonces, por ejemplo, si yo aquí a una columna le pongo, por decir algo aquí, totales, máximos, mínimos, promedios. Entonces, podemos aplicarla de las dos formas. Entonces, una es escribir la función directamente en la celda. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Como una fórmula normal, igual, suma, y abrimos paréntesis. Inclusive, mire que cuando nosotros escribimos la función, acá me aparecen varias opciones que podemos escoger. Entonces, si está la función que vamos a utilizar, entonces simplemente con el cursor la seleccionamos, ¿sí? O directamente la escribimos y abrimos el paréntesis, ¿sí? Entonces, en este caso, elijo el rango de celdas que voy a sumar. En este caso, la columna que voy a sumar y cierro el paréntesis. Entonces, miren algo importante aquí. Entonces, aquí tenemos B3, 2 puntos, B2, ¿sí? Eso es lo que nosotros denominamos acá en Excel un rango de celdas, ¿sí? Un rango de celdas. En este caso, el rango de la columna número 1, que va desde B3, 2 puntos, hasta B2. Entonces, para determinar un rango de celdas, entonces, siempre ustedes deben tener en cuenta la primer posición de la celda y la última posición de la celda para escoger un rango, ¿sí? Un rango de celdas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si no fuera ese el rango que voy a sumar, sino este que está acá, entonces miren que siempre debe estar un inicio del rango, que en este caso es B3, con un final del rango, que en este otro caso es D2. Entonces, siempre hay que tener en cuenta para los rangos el inicio de la celda y el final de la celda. Entonces, eso me determina un rango, lógicamente, en medio de los dos puntos. Bueno, entonces vamos a sumar esta columna. Entonces, miren, suma, y ahí ya obtenemos, ¿sí? Así como nosotros copiamos las fórmulas hacia abajo, también podemos copiarlas hacia la derecha. Y miren que ya obtengo los valores de ese porcentaje no. Entonces miren, entonces puedo copiar fórmulas hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha, ¿sí? Hacer arrastre de fórmulas. Entonces podemos escribir la fórmula tal cual como se hizo con suma o podemos seleccionarla desde acá del botón. Entonces nos ubicamos, entonces vamos a calcular los máximos. Entonces damos clic en la flechita y elegimos la función, no es máximo, sino max, es la que me trae el máximo valor de un rango de celdas. Le damos clic, entonces miren que me aparece la función, pero ojo con esto. Siempre que utilicemos una función desde acá del botón, Excel automáticamente me va a seleccionar una celda o un rango. Ojo con eso, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que el rango que Excel me selecciona automáticamente sea el correcto, ¿sí? Sea el correcto. Entonces, por ejemplo, aquí el rango que me dio Excel para buscar el máximo no es el correcto, ¿sí? Porque lo que me hizo que fue seleccionarme la celda del total. Entonces, pero ese no es el rango que yo necesito. Entonces, en ese caso, no lo tomo, sino que yo mismo escojo el rango al cual le voy a hacer el cálculo del máximo. Entonces, miren que ya no me toma el de la celda B15, que es donde está el total, sino el que yo acabé de seleccionar. ¿Listo? Y ahí ya lo tengo. Y de igual forma, hago el cálculo para las demás. ¿Sí? Lo voy obteniendo. Entonces, miren que ahí me aparece el máximo y van cambiando las posiciones de acuerdo a los rangos de las columnas. Y lo mismo podríamos hacer para calcular el mínimo. Es el mínimo. Entonces cierro. Y ahí lo obtengo. Y el promedio. Entonces miren que él me toma estos tres valores, pero esos no son los que voy a sumar, sino estos. A calcular el promedio. Y ahora sí los tenemos. ¿Sí? Inclusive podemos tomar estos dos resultados y arrastrarlos hacia la derecha para no tenerlos que escoger de uno en uno. Sí, entonces miren, de esa forma entonces hallamos los cálculos de las funciones básicas que tiene Excel para calcular. Ya lo otro pues es darle formato a lo que es la hoja, volverla presentable. Eso ya cada uno decide cómo va a hacer la plantilla o el diseño de las hojas. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces ahí tenemos una primer plantillita en la cual hemos utilizado tanto referencias relativas, absolutas, mixtas, errores que no se deben de cometer, utilizamos también ley de los signos, cómo se expresan los operadores matemáticos, utilizamos las funciones básicas de Excel, cómo se deben utilizar, ¿sí? Recordar siempre, tener en cuenta el rango que me elige automáticamente cada función. Entonces, si no es el correcto, entonces necesariamente tendremos que nosotros asignarle el rango deseado. Bueno. Hay otra cosita importante para ya terminar con nuestra primera sesión, que espero haya sido fructífera, ¿sí? Para ustedes.
¿Cómo poner un texto en una celda? Un texto, digamos, que se compone de varias palabras hacia abajo, ¿sí? Por decir algo. A ver, sueldo básico. Si yo no quiero que me aparezca horizontalmente sino que quiero que básico me quede abajo, entonces hay dos formas de hacerlo. Ojo, hay dos formas. Una es utilizando el botón ajustar el texto y la otra es utilizar la combinación de teclas al enter. Entonces veamos cómo se hace cada una de las dos. Entonces, si yo quiero que básico baje o quede debajo de la palabra sueldo, entonces simplemente selecciono escribo normalmente como hice con el texto, sueldo básico, y selecciono la celda y le doy a ajustar el texto. Entonces, miren que automáticamente me quedó debajo. Entonces, no vayan a hacer lo que hicieron los dos compañeros. Hicieron esto. ¿Sí? Y debajo colocaron los valores. Entonces, cuando hicieron las fórmulas, entonces, lógicamente no les dio. ¿Por qué? Porque se habían tomado una posición de celda de más. ¿Sí? Entonces, ojo a ese errorcito también. Sino que sobre la misma celda deben quedar las dos palabras. Miren, tal cual como quedó aquí. ¿Ya? Te repito, entonces simplemente lo que se hace es escribir el valor de la celda, de la celda, normalmente, así se pase, no importa, mejor, ¿sí? La seleccionamos y damos clic en ajustar al texto, ¿sí? Entonces si se pasa, entonces en ese momentico sí ya la moldeamos, ¿listo? Entonces, una de las formas, ¿sí? Utilizando el botón ajustar el texto. Ahora, si yo quiero utilizar la combinación de teclas al enter, al izquierda, enter, o sea, la tecla a la izquierda. Entonces, ¿cómo haríamos con la combinación de teclas? Entonces, por ejemplo, yo quiero poner horas extras sobre una misma celda. Entonces, horas. Entonces, ¿cómo le indico desde ahí que la siguiente palabra que voy a escribir, que sería extras, quede debajo? ¿Sí? Quede debajo. Entonces, con la combinación de teclas. Entonces, escribo horas. Ahora sí, pulso al enter. Y ustedes van a observar que ese cursor que está ahí titilando en la celda va a quedar debajo. Entonces, al enter. Entonces, observen que el cursor bajó, ¿sí? Bajó, miren, ya quedó titilando hacia abajo. Extras. Si yo quiero más, entonces otra vez al enter, miren, ahí quedó. Horas extras diurnas, ¿sí? Entonces, y si quiero seguir escribiendo hacia abajo, entonces simplemente doy los al enter que necesite, ¿sí? Entonces, esas serían las dos formas como las cuales yo puedo escribir un texto muy largo, ojo, un texto muy largo, ¿sí? Que me quede por palabras hacia abajo sobre una misma celda. ¿Listo? Entonces, esa sería una de las formas de poder hacer ese tipo de que me queden esos textos así como estos que están aquí, auxilio de transporte, o horas extras, o sueldo básico. ¿Listo? Entonces, esa es la forma correcta de poder hacer ese tipo de maniobras, diría yo, para organizar el texto sobre una celda. ¿Listo? Entonces, eso sería toda esta partecita básica por el día de hoy, ¿sí? Espero, pues, como les digo, haya sido fructífera para ustedes. Eh, más tarde, al correo general, ojo, al correo general, les voy a enviar la primera guía que deben desarrollar, donde ustedes van a aplicar toda esta parte básica que acabamos de ver hoy y que deben de complementar con el material que les publiqué, creo que fue desde el lunes, creo que fue que les publiqué ese material de estudio de la parte básica de Excel en el correo general que ustedes tienen, ¿listo? Entonces, para que
vayan trabajando esa guía y dentro de 8 días pues ya nos veremos nuevamente en una nueva sesión donde daremos solución precisamente a esa guía de aprendizaje, pues para que ya la puedan ya enviar completamente desarrollada y también resolveremos dudas, preguntas, inquietudes que a ustedes les surja en el transcurso de esta semana con la guía y con el material que les envié anteriormente. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. También les publicaré la grabación de esta videoconferencia, pues para sus compañeros los que no pudieron ingresar. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Entonces nos vemos en la próxima sesión y esperen la publicación de la práctica que van a desarrollar y junto con la grabación, pues para que ustedes tengan en cuenta y puedan desarrollarla sin menores contratiempos. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, instructor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Todo Bueno, muy bueno, pues, interesante. Bueno, pues eso es lo importante. Profe, Dime. profe, es que mire que en mi Excel, pues